Hola jóvenes, hoy vamos a ver el tema de termofísica, que es parte de nuestro curso de química industrial. Veremos la parte de los balances de calor, que ya tocamos un poco previamente con condensadores y expansores. Ahora lo vamos a ver más a detalle. La termofísica va a estudiar los fenómenos relacionados con la parte del calor que genera o que absorben fenómenos físicos, como lo que son calentamientos y enfriamientos, así como cambios de fase. Esa energía siempre va a fluir de la mayor temperatura a la menor temperatura. Ese es el flujo de energía que se va a presentar con este estudio. ¿Ok? La termofísica la encontramos en todos los días, desde nuestro hogar, en la parte doméstica, en la naturaleza y obviamente en los procesos industriales. Es fundamental para poder hacer balances de calor y a la postre hacer balances económicos. El día de hoy vamos a estudiar lo que es la ley cero de la termodinámica, también conocida como la ley de equilibrio térmico, que nos dice que cuando dos cuerpos están en contacto, se van a aislar del universo, como dice ahí el texto, y ahí va a existir un flujo de energía de el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, como lo vemos aquí en la ilustración. La ley cero de la termodinámica la hemos aplicado cuando nos bañamos, cuando mezclamos el agua caliente con el agua fría para tener el agua una condición óptima y no tengamos, no nos vaya a quemar el agua o no nos quede no nos quede fría. Nosotros podríamos calentar agua a 25 Celsius, tendríamos agua a 25 Celsius y calentarla a 70 Celsius. ¿Ok? Mezclar esa agua de 25 Celsius con la de 75 Celsius nos daría una temperatura agradable. Nosotros no hemos tenido ese detalle de medir esa temperatura. Si la midiéramos o pudiéramos poner un termómetro, en ese momento que ya tenemos la mezcla de agua caliente con el agua fría, encontraríamos que el agua va a tener, esa agua resultante va a tener una temperatura intermedia. No va a estar por debajo de los 25 y tampoco va a estar por arriba de la temperatura del agua caliente. Va a quedar intermedia. A eso se le llama la temperatura de equilibrio. Como lo podemos ver aquí en la ilustración, tenemos lo que es el cuerpo más caliente, el cuerpo más frío, se ponen en contacto, el flujo de calor va hacia el más frío y va a llegar un momento que se estabilicen las temperaturas y esa temperatura va a estar en medio de la mayor y de la menor. Esa es la ley cero de la termodinámica. Ahora bien, esta ley para que se lleve a cabo tiene dos pasos, como los veremos a continuación. Vamos a tener lo que es el contacto térmico. Tenemos aquí dos cuerpos, el cuerpo de temperatura mayor y el cuerpo de temperatura menor. En el momento que se ponen en contacto, ahí se presenta el contacto térmico, en donde hay intercambio de calor entre los dos objetos. Como habíamos mencionado, la temperatura del más caliente fluye hacia el más frío. Y por último, el equilibrio térmico, donde ya no hay transferencia de calor. Y cuando nosotros midamos la temperatura del sistema, no será la temperatura 2, igual será la temperatura 1 y será igual a una temperatura de equilibrio. Ya ambos tendrán una temperatura en común llamada de equilibrio. ¿Ok? Esa es la ley cero de la termodinámica como tal. ¿Para qué nos sirve esta ley? Pues en principio para realizar balances de calor. Con el balance de calor sabremos qué componente pierde o gana calor y cómo es el desprendimiento de ese calor o la absorción de ese calor en un sistema. Por lo tanto, en este o en un sistema, pues vamos a tener la entrada de calor o la salida de calor. Ya sabemos desde termodinámica que si entra calor al sistema es una ganancia y si sale del sistema es una pérdida. Por eso vamos a tener el manejo de los signos.
la absorción de calor será positiva y la pérdida de calor será negativa. Calor, ya lo manejamos en termodinámica, es llamado energía térmica, y donde vamos a tener pues dos tipos de calor. El calor, pues como dice aquí el enunciado, pues nos dice si se aplica o se retira calor de dos formas. Esas dos formas son los dos tipos de calor que vamos a conocer el día de hoy. Calor sensible y calor latente. El calor latente ya lo vimos en cursos anteriores, pero nada más lo tocamos para para un fenómeno que fue vaporización. Ahora lo vamos a tocar para la parte de todos los fenómenos de cambio de fase. El calor sensible no se tocó, solamente posiblemente se mencionó. Hoy lo vamos a ver a detalle. Vamos a empezar. Calor sensible. El calor sensible no va a haber cambio de fase, es decir, solamente hay enfriamientos o calentamientos. Aquí llamamos enfriamiento. Tenemos agua a 25 Celsius, la meto un ratito al refrigerador y su temperatura baja a 10 grados. No por haber bajado la temperatura a 10 grados, el agua se va a volver sólida. ¿De acuerdo? El agua, para que se vuelva sólida, tiene que rebasar los 0 Celsius. Por lo tanto, pues no puede haber un cambio de fase o no puede cambiar de líquido a sólido. Ahí tenemos un enfriamiento. Calentamiento, pues el agua para bañarnos está a 25 Celsius, entra al boiler y se genera una temperatura de 75 grados. A esa temperatura no puede volverse vapor el agua, solamente la estamos calentando. A esos casos le estamos aplicando calor sensible, porque no hay cambio de fase. El calor sensible se puede calcular cuánto calor le quité al agua o cuánto calor le apliqué. Pues vamos a utilizar o vamos a conocer esta siguiente ecuación, que ya desarrollada nos dice que el calor sensible se puede calcular multiplicando los moles por su Cp, que es una constante, ahorita la vamos a recordar, y por una diferencia de temperaturas. Y también se puede calcular en función de la masa, por su Cp en términos de masa, por su diferencia de temperaturas. ¿Qué es el Cp? Es el calor específico a presión constante. Todos los fenómenos que se llevan a cabo, la mayoría son a presión constante porque estamos sometidos a la presión atmosférica, ¿ok? Por eso todos los cálculos están relacionados con el Cp. El Cp es una constante que no va a cambiar hasta que haya un cambio de estado de agregación. El agua líquida siempre su Cp será de 1. Vamos a ver más adelante sus unidades. Pero si fuera vapor, ya no sería 1, sería 0.45. Entonces, mientras no cambie de fase, el Cp se va a mantener constante de toda sustancia, ¿ok? Como lo mencionamos aquí. Las unidades de este Cp, pues ¿cuáles son? Son joules, kilogramo Kelvin o joules mol Kelvin, hablando en el sistema internacional. Eso lo vamos a ver ahorita más a detalle. En el caso del calor latente, vuelvo a repetir, ya se había mencionado en el curso de química aplicada, hay un cambio de fase. ¿Qué es un cambio de fase? Un estado de agregación. Un cambio de estado de agregación, evaporación, fusión, sublimación, etc. Cuando hacemos ese cambio de fase vamos a determinar el calor latente. Y el calor latente va a estar en función también de moles o masa. Y vamos a tener una vieja conocida, la entalpía. La entalpía la vamos a poder manejar en unidades de mol o en unidades de masa. Por eso lleva la rayita aquí para este caso. ¿Ok? ¿Qué es la delta H? Pues vuelvo a repetir, la entalpía. ¿Qué es la entalpía? Pues es la cantidad de calor para cambiar de fase una mol o un kilogramo de sustancia. Esta delta H es una constante que va a tener también toda sustancia sabida y por haber. Vamos a tener 6 entalpías aparentemente. Solamente en química aplicada vimos delta H de vaporización. Aquí vamos a ver estas 6 entalpías. ¿Ok? Fusión, vaporización, sublimación, solidificación, condensación y deposición. Podemos ver que tenemos igualdades. La delta H de fusión es igual a la delta H de solidificación.
así para las otras 4 restantes, pero con signo contrario. Vamos a ver más adelante qué significa ese signo y cómo lo vamos a interpretar. Calor sensible. Ya para ser más exactos, pues es aquel que recibe o cede calor sin cambiar su estado físico. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Se aplica calor, no a una temperatura dada, aumenta esta, pero no cambia de fase, como lo podemos ver en la ilustración. Él puede subir, puede disminuir, pero nunca cambiar de estado de agregación, ¿ok? Como lo habíamos mencionado. Y esos fenómenos se les llama calentamiento o enfriamiento. ¿Cómo se determina? Pues ya lo mencionamos. La diferencial del calor va a ser sensible, va a ser directamente proporcional a la masa por la diferencial de temperatura. Vamos a eliminar el signo de proporcionalidad, vamos a colocarle la igualdad y se propone una constante, que en este caso es el Cp. Y ya habíamos visto estas ecuaciones en donde nosotros podemos calcular el calor sensible a base de la masa, siempre y cuando el Cp esté en términos de masa y o en moles, siempre y cuando el Cp también esté en esas unidades. Eso es las ecuaciones matemáticas para calcular el calor sensible. Si podemos notar, pues esta ecuación pues viene siendo la parte de de lo que manejábamos en termodinámica para calcular la delta H o la delta U. En este caso, pues sería la delta H para un proceso sensible porque estamos usando el Cp. Y bueno, recuerden, siempre será la final menos la inicial, ¿ok? Siempre. No va a haber cambio en ese aspecto. Esta constante que propusimos es el Cp, que es la cantidad requerida para aumentar un grado de temperatura a la unidad de masa de un cuerpo a presión constante, ¿verdad? El Cp con la rayita arriba significa que está en términos de masa. El Cp se puede calcular o aproximar de dos maneras, dividiendo el calor entre la masa del objeto y la diferencia de temperatura, que viene siendo el despeje de la expresión anterior de calor sensible, o el Cp se puede calcular en función de las puras temperaturas. ¿Cómo es esto? Ya en los libros se tienen ecuaciones de Cp en donde se puede calcular esta constante por medio de únicamente temperaturas y constantes propuestas. Eso lo veremos más adelante en problemas de aplicación. Las unidades dimensionales del Cp en el sistema internacional y en el sistema inglés son, pues en términos de masa, el Joule kilogramo Kelvin, en el inglés BTU libra grado Rankine, y pues en el convencional, caloría gramo grado Celsius. Estas son las unidades que vamos a manejar en esta parte del curso. En el caso de los moles, o en términos de moles, pues sería Joule mol Kelvin, BTU libra mol grado Rankine. Aquí me faltó poner caloría mol grado Celsius, pero también se valdría. Calor latente, como lo habíamos mencionado, es cuando hay cambios de fase, cuando se transforma de una fase a otra. Y ocurre cuando se quita o se gana energía, que es calor. ¿Ok? El calor latente, pues va a ser la manera en que va a poder cambiar de fase una sustancia. Nosotros conocemos desde la primaria, secundaria, prepa, pues los cambios de estado de agregación por medio del ciclo del agua, ¿verdad? Sabemos que el sólido pasa a líquido, que se le llama fusión, de líquido pasa a evaporación, que es gas, a fase gas, que se le llama evaporación. Esto con la aplicación de calor. Y también sabemos que la materia se trampa y el sólido, la fase sólida puede brincarse hasta la fase gas por medio de la sublimación. Esto es cuando se le aplica calor. Cuando se le quita calor, pues viene en sentido contrario, ¿verdad? Gas a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación, y pues también de gas directamente a sólido, la deposición. Estos fenómenos poco mucho los hemos visto en casa, pero sí los hemos visto. La fusión, pues todo lo vemos cuando vulgarmente decimos se derritió el hielo. La evaporación, pues cuando estamos sirviendo el té o el café y se nos olvida, y ya cuando regresamos ya no hay nada porque se evaporó totalmente el agua, solamente quedan los humos. Eh,
del café o del té. La sublimación, poco lo hemos notado, pero vemos la pastilla aromatizante del baño, apenas la destapamos, empieza a aromatizar y después de una semana, 15 días, pues ya nada más quedó el alambrito donde lo colgamos, porque pasó directamente de sólido a gas. La condensación, pues la vemos con la lluvia, la nube gaseosa, pues se transforma en agua líquida. La solidificación, pues no la vemos comúnmente en la parte de la naturaleza, que va de líquido a sólido, pero bueno, la vemos en casa con el hielo, cuando metemos el agua al congelador o hacemos las famosas paletas, y la deposición, pues aquí en México, en el distrito, pues no se ve mucho, pero pues podemos asociarlo con el granizo. Cuando la nube gaseosa pues pasa directamente a sólido en forma de esas bolitas de hielo. Y claro, en los países nórdicos pues no hay que buscarle mucho, ¿no? Pues la parte de la nieve, ¿no? Bueno, ese es el calor, ese es los cambios de fase y yo puedo calcular cuánto calor se le quitó, se le aplicó o se le quitó a estos cambios para poder llevarlos a cabo. El calor latente se va a determinar a partir de la entalpía y la cantidad de materia o de sustancia, como ya lo vimos en el cuadro anterior, en donde pues el calor latente se multiplicará por los moles y su entalpía o la masa por su entalpía en términos de masa. Esa es su ecuación, es muy sencilla. Y bueno, hay que también hacer la observación de que tanto el calor sensible como el calor latente es una propiedad extensiva. ¿Por qué es una propiedad extensiva? Porque depende directamente de la masa o de los moles. ¿De acuerdo? Eh, la delta H es una constante que va a variar dependiendo de la sustancia de la que se trata. Ustedes en química aplicada obtuvieron experimentalmente y también empíricamente la delta H de vaporización del agua. Aquí nosotros pues, ya no es el objetivo determinarla, nos las van a dar eh, como dato bibliográfico, no del agua, porque no siempre vamos a trabajar con el agua, sino también de otras sustancias con las que vamos a eh, experimentar o trabajar. Como habíamos mencionado, vamos a tener aparentemente 6 entalpías: fusión, vaporización, sublimación, solidificación, condensación y deposición. Son las que les corresponden a los 6 cambios de estado de agregación que vimos hace ratito. Bueno, eh, ¿por qué decimos que la delta H de fusión va a ser igual a menos la delta H de solidificación? La delta H de vaporización igual a la menos delta H de condensación. Vamos a enfocarnos en la de vaporización y condensación, que es la más común. ¿Ok? Una pregunta sería, si yo le aplico 9.715 calorías a un litro de agua líquida para que se evapore completamente, ¿cuántas calorías le tendré que quitar a esa agua en vapor para regresarla al estado líquido? Aquí vemos la explicación de estas ecuaciones. Tengo agua líquida, quiero evaporarla totalmente. Para poder evaporar esta agua se le tiene que aplicar 97.515 calorías. Al aplicárselo se vuelve vapor. Bueno, ya quedó. Ahora quiero que regrese a su estado líquido. Por lo tanto, tendré que quitarle esas calorías. La misma cantidad de calorías que le quito son las mismas que le apliqué para que se volviera vapor. En este caso, al quitárselas, se va a volver en condensación o se va a volver líquida. En conclusión, al tener nosotros las deltas H de fusión, de vaporización y de sublimación de cualquier sustancia, de inmediato tendremos las de solidificación, condensación o deposición, pero con signo contrario. Eso no se les olvide. Balances de calor. Nosotros vamos a realizar balances de calor para saber cuál es el calor total en el sistema. Y gracias a eso podremos hacer después balances económicos porque veremos cuánto cuesta la kilocaloría por hora, la BTU por minuto, etcétera. Para poder aplicar un balance adecuado de calor debemos de interpretar cuándo se aplica, cuándo no,
calor sensible y calor latente. Eso es fundamental para hacer nuestros cálculos que se verán más adelante. Para eso vamos a tener esta gráfica que, entendiéndola, van a ustedes a tener una mayor perspectiva. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a poder, cuándo tengo que aplicar la ecuación de calor sensible y cuándo tengo que aplicar la ecuación de calor latente, o ambas? Vamos a verlo a continuación. Vamos a tener que tenemos 100 moles de agua, ¿ok? 100 moles de agua, los tenemos ahí. Y tenemos 100 moles de agua congelados o solidificados, están a menos 10 Celsius. Vamos a suponer que estamos a nivel del mar, en donde las condiciones de evaporación y de solidificación son 100 grados y 0 grados respectivamente. 100 grados para evaporar, 0 grados para solidificar. Y van a ser 100 moles de agua. Bueno, vamos a imaginar que esos 100 moles hechos hielo los pongo en una olla y los pongo a calentar. Y los voy a calentar n tiempo. Y va a transcurrir el tiempo. Por favor, pongan atención en esta parte. Vamos a calentar el agua, que está a menos 10 Celsius, y va a empezar a aumentar su temperatura. ¿Ok? De menos 10 a 0 Celsius. Ahí todavía sigue siendo sólido. ¿Ok? A pesar de que tocó el 0, sigue siendo sólido. Como no hubo cambio de fase de menos 10 a 0 Celsius, estamos aplicando calor sensible. Sigo calentando y va a llegar un momento que se va a mantener constante la temperatura, se va a quedar en 0. Ahí tengo el equilibrio sólido-líquido. Aquí se van a empezar a formar las primeras gotitas de agua líquida. Ya se transformó una parte en líquido. Entonces ya estoy aplicando calor latente. Sigo calentando y se dispara la temperatura. Aumenta. Y se vuelve totalmente líquido. Aquí sigue siendo líquido y va a llegar hasta 100 grados. De 0 a 100 sigue siendo líquido. Por lo tanto, es otro calor sensible. Llegando a 100, se vuelve a mantener constante la temperatura. Y tenemos el equilibrio líquido-vapor. El líquido va a convivir con las primeras trazas de vapor. Se empieza a ver el pequeño vaporcito que sale. Ya hay un cambio de fase, poco o mucho lo hay. Por lo tanto, es un calor latente. Y después de otro cierto tiempo, se vuelve a disparar la temperatura y está hecho totalmente vapor, hasta una temperatura que yo desee llevar. Yo lo propuse hasta 200 Celsius. Aquí hay puro vapor y es calor sensible. Entonces, todos estos calores se fueron involucrados para poder llevar al agua de menos 10 Celsius a 200 Celsius. ¿De acuerdo? Pero pues la pregunta es, ¿cuánto calor apliqué, verdad? ¿Cuánto calor apliqué desde los menos 10 Celsius a los 200 Celsius? Bueno, pues es muy sencillo, sumando todas las áreas que tenemos aquí involucradas, es decir, estos 5 calores. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos, esa ecuación, el calor total, la voy a, lo voy a determinar sumando todos los calores involucrados. Aquí los tenemos, todos ellos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí los enumeré para no perdernos: calor sensible 1, calor latente 1, calor sensible 2, calor latente 2, calor sensible 3, para no perdernos, ¿verdad? Porque se repiten en ciertas, en las etapas, ¿no? Entonces, pues para no perdernos un poco, ¿no? Okay. Bueno, aquí está la gráfica que vimos anteriormente. Bueno, pues vamos a desglosar cada uno de esos calores involucrados, ¿verdad? Vamos a ver el primer calor sensible, ¿ok? Bueno, vamos a hacerlo primero. Y tenemos de menos 10 a 0 Celsius, que es el primer calor sensible. Son sus moles por su Cp en estado sólido. Es importante que el Cp lo pongamos en qué estado se encuentra, porque ya habíamos mencionado que el Cp cambia con respecto a su estado de agregación. Aquí lo tenemos. Y bueno, decimos que es la T final menos la T inicial. La T de fusión, que es de 0 grados, porque mencionamos que estamos a nivel del mar, menos 10, que es la temperatura inicial.
Y aquí ya tenemos el cálculo del primer calor. ¿Ok? Sensible. Vámonos al calor latente, que es calor latente. Esta rayita no la tomen en cuenta, quién sabe por qué me salió aquí. Eso no tiene nada que ver. Calor latente va a ser igual a moles por su delta H de fusión, porque aquí ya se está transformando de sólido a líquido. Continuamos. Este segundo calor sensible, que va de 0 a 100, pues tenemos que sus moles por su Cp ya en estado líquido, por su temperatura de ebullición, que son 100 grados, menos su temperatura de fusión, porque viene de el 0. No le puse el 0 porque, pues, para tener más en cuenta estos conceptos, ¿verdad? Después, pues otro calor latente, aquí se mantiene constante la temperatura, aquí se mantiene constante la temperatura, y por lo tanto, pues este es calor latente. Y pues decimos que son sus moles por su delta H de vaporización. ¿Ok? Y para terminar, el calor sensible, que va de moles por su Cp en vapor de 200 menos la T de ebullición. Y ya tenemos nosotros aquí nuestro balance de nuestros calores, perdón, involucrados. Todos estos calores los vamos a sustituir en esta ecuación conforme les va correspondiendo, ¿verdad? Y bueno, como aquí menciona el enunciado, pues sustituyendo en la ecuación global, pues vean, ya están sustituidos estos 5 calores en nuestra ecuación global, que es la que tenemos aquí. Entonces ya podemos nosotros eh, eh, hacer ese cálculo de cuánto calor se aplicó de menos 10 a 200 Kelvin. Ahora bien, sabemos que de 100 moles a menos 10 grados lo llevamos a 200 grados. ¿Ok? Por consiguiente, pues no se perdió absolutamente nada de materia, ni mucho menos se ganó. Los 100 moles que empezaron, terminaron. Solamente lo cambié de fase, de sólido a gas. Por lo tanto, la misma cantidad de moles es para todos los calores. Por lo tanto, para tener una mayor facilidad del manejo de la ecuación, pues es muy simple. Los moles se factorizan como lo tenemos aquí de la ecuación anterior, porque no van a cambiar. ¿Ok? Esto es para un mejor manejo de la ecuación y no nos hagamos bolas con tantos datos. Hay que ser prácticos y para eso son las matemáticas, para apoyarnos en ese aspecto. Y así nos quedaría nuestra ecuación como tal. ¿Ok? Bueno, para poder saber y hacer buenos cálculos de balances de calor, también debemos de conocer ciertos términos o conceptos que nos ayudan a entender el comportamiento de la sustancia. Vamos a tener los siguientes conceptos. Nos hablan, por ejemplo, de líquido comprimido, que también se le llama líquido subenfriado. Todo líquido que esté por debajo de la temperatura de saturación se le va a llamar líquido comprimido. ¿Ok? Ahorita vamos a explicar esto de temperatura de saturación. Líquido saturado se encuentra en estado líquido, pero su temperatura es igual a la de saturación. Otra vez, todo está en función de la famosa temperatura de saturación. Vamos a ver qué es esto. Vapor saturado. Estando como vapor, se encuentra igual a su temperatura de saturación. Otra vez la de saturación. Vapor sobrecalentado, su temperatura es mayor a la de saturación. Vean que estos cuatro conceptos están en función de la temperatura de saturación. ¿Y qué es la mentada temperatura de saturación? Es la temperatura de ebullición. ¿Ok? Eso es la, eh, la el parámetro, la temperatura de ebullición. Lo podemos ver aquí o analizar en este diagrama. La T, suponiendo el agua, que es a 100 grados su temperatura de ebullición, tenemos que la temperatura de saturación es igual a la de ebullición, eso ya quedó claro. Todo lo que esté por debajo de esta temperatura se le llama líquido comprimido. Todo lo que esté arriba se le llama vapor sobrecalentado. Y lo que esté en este punto, en este puntito que es líquido vapor, se le llama líquido saturado o vapor saturado, dependiendo del enfoque como lo vean. Si viene de arriba hacia abajo
y toca este punto, es vapor saturado. Si viene de abajo hacia arriba, es líquido saturado. Es dependiendo del punto de vista como lo veamos, ¿de acuerdo? Eso pues obviamente lo vamos a ver con más a detalle en la parte de los cálculos. ¿Cómo vamos a aplicar el balance de calor? Con la ley cero de la termodinámica para un sistema. Nosotros vamos a tener equipos llamados intercambiadores de calor, en donde estos intercambiadores nos van a ayudar a calentar, a enfriar o cambiar de fase a las sustancias sin gastar a veces un quinto de combustible. Ahorita lo vamos a ver a continuación con un ejemplo muy rápido. Nosotros tenemos este intercambiador de calor. Este intercambiador de calor tiene un tubo interior y un tubo exterior. Estos están totalmente independientes. Las sustancias que entren por estos tubos jamás van a tener contacto directo, ¿ok? Siempre van a estar separadas normalmente por el metal o por la tubería, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a suponer que tenemos una empresa de aceites lubricantes. Esa empresa de aceites lubricantes pues genera aceite a altas temperaturas. Entonces lo tenemos que enfriar. ¿Cómo lo enfriaríamos? Pues posiblemente con una máquina frigorífica o con un refrigerador, pero eso cuesta dinero. Dejarlo a que se enfríe a la temperatura ambiente tarda mucho. Entonces necesitaríamos enfriarlo con un intercambiador. Por medio de agua caliente, agua fría, se mete al intercambiador, el tubo está frío, toca las paredes el aceite del tubo frío y a la vez se enfría el aceite. Y ya tendríamos así el aceite a una temperatura adecuada o fría. Eso es un ejemplo muy pues, normal, por ejemplo, en esta industria. Vamos a manejar aquí este ejemplo. Tenemos a la sustancia B, que es un vapor sobrecalentado. Tenemos a la sustancia A, que es un líquido. Obviamente por ser un vapor sobrecalentado, pues está muy caliente. Y el líquido vamos a decir que está a temperatura ambiente. Bueno, quiero que el líquido se caliente. Vamos a decir, jóvenes, que es agua, que es agua líquida. Y ya no les tocó, pero antes había los baños públicos, antes de que ya todo el mundo tuviera regadera, porque antes nos bañábamos a jicarazos. eh, Antes eran muy populares los baños públicos, te ibas a echar un regaderazo. Bueno, los baños públicos usaban este tipo de equipos. Vamos a ver, entra el agua a este tubo, entra fría, obviamente. Entra el vapor que está obviamente pues, a temperaturas mucho mayores a la de ebullición. Entra, va a calentar al tubo y a la vez el tubo calienta el agua y el agua ya sale caliente. Entra a una temperatura menor y sale a una temperatura mayor el agua, como está aquí especificado. Pero el vapor sobrecalentado entra, como va a perder calor y lo gana el agua, pues obviamente la temperatura de salida va a ser menor a la temperatura de entrada. Y pues ya sale más frío mi vapor sobrecalentado. Se pueden presentar varios casos en este aspecto. Puede salir el vapor todavía como vapor, puede volverse vapor saturado o puede volverse líquido. Y ahorita vamos a ver esos casos. El agua, lo que quiero es que se caliente nada más, pues no va a haber cambio de fase. Hay que ver algo muy crítico en esto, ¿de acuerdo? No hay pérdida de materia en ambas sustancias. Vean que la misma cantidad de agua que entra es la misma que sale. Por eso hacemos esta aclaración y lo mismo, la misma cantidad de vapor es la misma que sale. Claro, posiblemente en otro estado de agregación, pero es la misma. ¿Ok? Para el sistema anterior se va a aplicar el balance de calor. Tenemos que el calor del sistema es igual a calor de A más calor de B, que siempre va a dar cero. Vamos a despejar una de estas dos incógnitas, de tal manera que la que me quede negativa sea la que va a perder el calor. En este caso es la sustancia B, ¿verdad? Porque es la que va a calentar a la sustancia A. Bueno, aquí vamos a aplicar nuestros conocimientos de calor sensible y calor latente. ¿Qué es el calor de B? Bueno, son sus números de moles por su Cp, que está en estado gas,
por su temperatura final menos su temperatura inicial. Y va a ser igual a los moles de A por su CPA, que está en estado líquido, por su temperatura final menos su temperatura inicial. Aquí nosotros tenemos ya esa igualdad. Y claro, no hay que perder de vista este signo que lleva, porque pues es parte del balance global. Y así nos quedaría nuestro sistema si es que nada más hubiera cambio de fase. No hubiera cambio de fase, perdón. Es decir, el vapor sigue siendo vapor cuando entra como sale. Y el agua, pues obviamente, así como entró, también sale en forma líquida. Entonces, no hay cambio de fase. Pero vamos a poner otro panorama. ¿Qué pasa si el fluido B, que es el gas, se dio su calor sensible y pasa a vapor saturado? O sea, cambia de estado de agregación. Entonces ya estamos hablando de calor latente. Entonces, vean esta ecuación original y qué haría si le pongo esta condición ahora. Pasa a vapor saturado. Vean, a este factor todavía le sumo uno más, que es el calor latente, moles por su delta H de condensación. Se hace más elaborada la ecuación porque resulta que el gas pasó a, a vapor saturado, que está condensándose, ¿ok? Y bueno, seguimos sin tocar el agua porque esa sigue siendo líquida, ¿de acuerdo? Y bueno, otro panorama. Ya se está entre vapor y líquido, es una condensación y se volvió totalmente líquido, ya está líquido totalmente y va a llegar a una temperatura. Por lo tanto, pues se tomaría otro calor sensible que es otro, sumándole otro factor que es los mismos moles por su Cp ahora en estado líquido, por su T de condensación menos su T inicial de la de donde venía. Y bueno, pues ya tendríamos el balance para estos casos. Esta es un ejemplo, jóvenes, no es una ecuación de siempre, no son las tres ecuaciones de siempre. También este miembro puede cambiar, se pudo haber hecho vapor y sumarle calor latente. Eso ya son las condiciones del problema. Esto nada más son cuestiones para que lo aprendamos, lo razonemos y podamos aplicarlos a las situaciones que nos exija el problema. ¿Ok? Bueno, espero que esta explicación haya sido suficiente. Si no, de todas formas, pues veremos preguntas más adelante. Muchas gracias.